El día de hoy vamos a hablar de neurocirugía estereotáctica, ¿ya? ¿De qué se trata de estereotaxia? De ubicación en el espacio, ¿no? La taxia es el arreglo, la migración, ¿no? Y estéreo tridimensional, como ustedes ven ahí en esta diapositiva, ¿no? Que en 1908, Horley y Clark le dan el nombre a la técnica estereotáxica derivada del griego, estéreo y taxia, ¿no? Estéreo que significa tridimensional y taxia arreglo, ¿no? O sea, es la ubicación tridimensional de un punto determinado, que para el caso de neurocirugía es la ubicación tridimensional, ¿no? Es decir, medida de un punto dentro del sistema nervioso, ¿no? De un punto determinado. Como ustedes saben, el cráneo tiene su contenido, ¿no? Que viene a ser el cerebro, la meninge, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente es la masa cerebral, que pesa 1.300 a 1.500 miligramos. Pero esa masa cerebral tiene una corteza, la parte periférica, ¿no? Cuando hablamos del encéfalo, ¿no? Y en el tronco cerebral también, igual, la parte cortical y la parte central, con algunos núcleos centrales grises, con neuronas, ¿no? El resto es sustancia blanca, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pequeños espacios en el cerebro, pequeñas áreas, dan grandes funciones, ¿no? Entonces, es importante no, para lograr ingresar a espacios que sean profundos, no superficiales, poderlos ubicar con exactitud, ¿no? ¿Y cómo los ubican con exactitud? ¿No? Mediante una medición tridimensional de una manera indirecta, ¿no? Y tienen que ubicar por su medida en las tres dimensiones, en los ejes X, Y, Z, por supuesto, para poder ubicarlo exactamente, ¿no? Y esto mediante estudios, mediante técnicas de estudios de imágenes, que en este caso es la tomografía principalmente. Y de esa manera, para poder ingresar por por alguna parte de esa corteza sin hacer mayor daño, ¿no? Con el menor daño posible, o con ningún daño si es que se ingresa con un instrumento que pueda hacernos medir esa ubicación tridimensional dentro de este espacio intracraneal del objeto bien, o la lesión que estemos buscando, que puede ser un tumor, puede ser un parásito, etcétera, ¿no? Buscándose, eso sí, con cuidado, ¿no? Que está contraindicado a buscar vasos con eso, ¿no? Porque si ustedes ingresan con ese objeto, que es un material que ingresa y perfora, ¿no? La masa, al meterse en un vaso, van a romper el vaso y por lo tanto van a provocar sangrado, que es una de las complicaciones que puede tener este tipo de procedimiento estereotáxico, ¿ya? Entonces, acá abajo ustedes en la imagen ven un marco estereotáxico inicial ideado por Horley y Clark. Entonces, ¿de qué se trata la estereotaxia? Es la localización tridimensional de un objeto en el espacio aplicando métodos geométricos para abordar diferentes puntos dentro del cráneo. La guía estereotáxica por imágenes de tomografía también se pueden dar, por supuesto, por resonancia magnética y angiografía por sustracción digital, ¿ya? Ofrece una definición de volumen y en el espacio geométrico precisa de las lesiones que están dentro del cráneo, ¿no? Acá nuevamente repite la definición, ¿no? Que es una técnica que permite al cirujano acceder a zonas dentro del cerebro que son críticas o angostas y se requiere el uso de alta tecnología y que esta tecnología tiene que ser precisa, tiene que ser exacta para evitar el mayor daño posible o no provocarle ningún daño. ¿Es usada para qué? Para modificar un síntoma de tipo neurológico, por supuesto, para modificar trastornos, para tratar dolores, para tratar alguna patología, por ejemplo, tumoral, donde se ingresa y se colocan algunas sustancias, ¿no? Que puedan inhibir el crecimiento del tumor o destruir el tumor. Para algún tipo de diagnóstico, por ejemplo, cuando hacen biopsias, ¿no? Puede ser biopsia de un parásito, biopsia de un tumor, ¿no? Y se hace luego la anatomía patológica
y para conocer sobre lesiones y procesos infecciosos o inflamatorios. El procedimiento, primero toman unas imágenes, ¿no? Pero esas imágenes tienen que ser, por supuesto, con un software que permita que se tenga medidas, ¿no? Se localiza la estructura por coordenadas. Las coordenadas ustedes ya la conocen, eje de las X, eje de las Y, eje de las Z, ¿no? O sea, ancho, largo y profundidad. Seguía un electrodo, el cual va a permitir obtener un registro eléctrico. Este es cuando se trata de una actividad ya quirúrgica de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, cuando meten electrodos, van a captar actividad de grupos neurológicos y así van a modular la actividad neuronal por medio de liberación de corriente eléctrica, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un procedimiento de cirugía estereotáxica para una cirugía funcional, en este caso del Parkinson, por decir. Por supuesto, el marco estereotáxico hay que conocerlo y tiene estas partes que ustedes están viendo, ¿no? Verlo todo en panorámico es de esta forma, más o menos, ¿no? Donde ven un marco como una corona que está colocada a la cabeza del paciente y que está fijada con pines. Estos son los pines los que van a la cabeza. Y tiene que estar suficientemente ajustado y tiene que llegar al hueso para estar fijado. Porque si no está fijado en el hueso, si ustedes lo fijan en tejido celular subcutáneo, en algún tejido blando periférico, pueden ocasionar algún desgarro y alguna lesión de tejido periférico. Entonces hay que fijarlo bien, este marco estereotáxico. Y lógicamente tiene un arco que tienen acá ustedes, ¿no? En parte general todo este arco, con un sistema de medidas exactos tridimensional, ¿no? Acá ya tenemos por parte el marco estereotáxico. En la parte izquierda, acá arriba, está el sistema armado en posición dorso-ventral para la toma de imágenes, que incluye el marco, ¿no? Este es el marco, todo esto que está dando vueltas, ¿no? Los postes y pinchos, estos son los postes y los pinchos son los que van a la cabeza, ¿ya? Los pinchos. Y los acrílicos referenciales, estos son los acrílicos, estos que van a los costados, ¿no? Van a los costados de la cabeza. Estos son referenciales, ¿por qué? Porque tienen un sistema de medidas, ¿no? Que nos va a indicar, ¿no? Los tamaños exactos. Y al lado derecho vemos cómo se hace un topograma, ¿no? Un topograma, ¿no? Donde inicialmente se toma una visión tomográfica una vez colocado el marco, una visión tomográfica general, ¿no? Amplia, ¿no? Y para que ver más o menos la ubicación, dónde está el marco, un panorámico, en otras palabras, ¿ya? Y el aparato de estereotaxis del cráneo obtenido mediante un tomógrafo, o sea, eso se hace con la imagen, ¿no? Entonces, ahí tenemos que observar la alineación del sistema con los planos del gantry, ¿no? Este es el gantry, este es ¿cómo se llaman estos materiales, ¿no? Transparentes, y tiene que ver se tiene que ver los planos, ¿no? Abajo, en el lado izquierdo, vamos a ver al paciente que está colocado, cómo queda dentro del tomógrafo, ¿ya? Y posteriormente ya vemos las imágenes de tomografía con la lesión, como ustedes están viendo, ¿no? Y están los referenciales, estos los gantes referenciales, ¿no? Con lo que es posible establecer coordenadas del blanco, el blanco es la lesión, dentro del espacio tridimensional que proporciona el marco estereotáxico. Esas son las partes. Y acá las partes un poquito más, ¿no? Una visión general, todas las partes juntas. Acá tienen, esto es el marco, ¿no? A cada parte del marco tiene sus adaptadores porque las cabezas son de diferentes tamaños, ¿no? Estos son los postes y apoyos móviles, ¿no? El soporte de fijación del cráneo, estos son soportes de fijación, ¿no? ¿Dónde va? Y esto que está acá, este es el soporte, ¿ya? Y estos son los tornillos de fijación o pinchos que le llaman ellos, ¿no? Soporte de fijación al marco, acá como ustedes ven sus medidas para poder verlo tridimensionalmente, y este es el arco estereotáxico, ¿no? El arco es móvil, por supuesto, para poder ubicar luego la lesión exacta en el cráneo, porque primero es simulado en una imagen, ¿no? Luego hacen una simulación en una maqueta
y luego de la maqueta se hace ya directo al paciente, ¿no? O sea, hay que prepararse bien para poder realizarlo, ¿no? Incluso las personas que saben antes tienen que hacer un planeamiento para poder realizar la estereotaxia. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la estereotaxia? Permite abordar de manera precisa una lesión cerebral, ¿no? Bien, esta puede ser superficial o profunda. ¿Por qué precisa? Porque se hace con medidas tridimensionales. Va a posibilitar que el operador o el neurocirujano ubique de manera precisa para realizar ese procedimiento quirúrgico. Evita al máximo lesionar tejido cerebral sano de forma inadvertida, ¿no? Aunque de todas maneras, en el momento de ingresar en una lesión profunda, va a ingresar por la corteza. Permite delimitar áreas del cerebro de mayor funcionalidad como lenguaje, sensibilidad, dolor, motricidad. Cuando uno ingresa, tiene que ingresar por el lado más corto para llegar a la lesión. O sea, las medidas tienen que ser las mínimas para llegar a la lesión. Es decir, por ejemplo, una lesión del hemisferio derecho, tienen que entrar pues por el lado derecho. Una lesión del hemisferio izquierdo, tienen que entrar por el lado izquierdo porque son la parte más corta, ¿no? Y tiene que estar recto, directo, la dirección de la aguja hacia la lesión cerebral. Entonces tiene que entrar, por ejemplo, en una lesión temporal, supongamos, es mejor que ingresen por la región temporal a que ingresen por la parietal, porque en parietal va a ir casi oblicua y la distancia es más larga, el daño es mayor. Entonces tienen que ubicar la distancia más corta. Lo otro es, en el lado izquierdo, de preferencia muchas veces no se ingresa en la región frontal, ¿no? O en la región temporoparietal, donde están ubicadas las áreas del lenguaje. Entonces es importante no lesionar pues, áreas que son funcionalmente importantes. Igual, en la parte central por en medio pasan vasos importantes, que son vasos venosos. En este caso son los senos, el seno longitudinal superior, ¿no? En el seno longitudinal superior, si ustedes ingresan por ahí, el paciente se va a desangrar. Entonces, es necesario evitar la línea media. O sea, tampoco cualquiera hace una estereotaxia, se tiene que saber, se tiene que tener un criterio, una idea. Previamente ustedes tienen que conocer lo que es la neuroanatomía, tienen que conocer la fisiología, cuál es la función de las estructuras que van a pasar ustedes por ahí. Dentro de la utilidad, entonces, tenemos que se puede utilizar para biopsias o, de lo contrario, exéresis guiada, o sea, resección de la lesión, ¿no? ¿Qué pasa? Miden estereotáxicamente porque ustedes saben que el cerebro es un mundo, a pesar de que tiene más que kilo 300, kilo 500, como depende la funcionalidad de todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, del cerebro, sus funciones están localizadas dentro del cerebro, en ese pequeño espacio que pesa más que 1.300 a 1.500 gramos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, muchas veces, cuando hay una lesión, para poder ubicarla, lo ubicamos de manera estereotáxica, ¿no? De tal manera, ubicamos el centro de la lesión y podemos hacer la craniotomía o la craniectomía para ubicar, ¿no? O sea, por dónde vamos a abordar la lesión, porque de lo contrario, muchas veces fallamos en el abordaje, ¿no? Entonces, sobre todo si no se conoce bien la parte anatómica, ¿no? Del cráneo y sus relaciones que tiene con el cerebro. Entonces, sirve para hacer una biopsia o exéresis guiada por computadora, con los planos tridimensionales, y también sirve para tratamiento, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, en tumores, el sembrado de semillas radiactivas. En el caso de lesiones quísticas, nos sirve muchas veces para llegar de frente a la lesión y realizar punción del contenido. Esa punción del contenido, lógicamente, va a hacer que salga ese contenido líquido de esas lesiones quísticas para un análisis o destilación de sustancias dentro de la cavidad, ¿no? A veces hay tumores que producen necrosis o tumores como el glioma, un tipo de glioma que produce, que se llama astrocitoma quístico, y se evacúa la lesión y de paso ahí depositan sustancias o semillas radiactivas, ¿no?
También sirve para la estimulación eléctrica de lesión controlada con radiofrecuencia, radiocirugía, ¿no? Por ejemplo, en las zonas epileptógenas, ¿no? O en pacientes con Parkinson, por decir, ¿no? Eso es cirugía funcional. Y en lesiones infecciosas para extracción de quistes parasitarios de cisticercos, ¿no? Para drenaje de accesos cerebrales, ubican bien el acceso cerebral, y también para obtención de muestras para cultivo, por supuesto, ¿no? Sobre todo en lesiones que están asociadas al VIH. Ubican localización de malformaciones vasculares, ¿no? Para ingresar a una resección, por ejemplo, una malformación arteriovenosa, porque acá ustedes no pueden introducir la aguja, ya les dije que en los vasos se introducen, al romper el vaso van a provocar sangrado. En la hidrocefalia nos sirve para ubicar y de una manera precisa colocar los sistemas de derivación. En los hematomas cerebrales primarios, y para ubicarlos exactamente con el cráneo, como le digo, si no tienen ustedes una idea bien de lo que es la parte anatómica, muchas veces ingresan fuera del lado donde se produce la lesión y no encuentran, dice, ingresan por un hematoma, en este caso epidural, y dicen, no encontramos el hematoma epidural, sin embargo está, lo que pasa es que no han ubicado o no conocen bien la anatomía y las relaciones entre cráneo y cerebro, o de lo contrario, pues no han utilizado el marco estereotáxico. No siempre se utiliza, por si acaso, para esto, ¿no? Porque primero hay que hacerlo conociendo bien las ciencias básicas, ¿ya? Y en este caso realizan para estas cosas descompresión y drenaje controlado del coágulo. Y en la cirugía funcional que habíamos dicho en el Parkinson, ¿no? Con estimulación eléctrica o lesión controlada con radiofrecuencia para el control de las alteraciones que produce el Parkinson, como son el temblor, la rigidez, las discinesias. El método, ¿no? El método que utilizamos. Muchas veces se utiliza bloqueo regional epicraneal, ¿no? Como en este caso en los nervios que van a ubicar, pero a veces es un poco, no conocemos bien, y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es introducir silocaína, ¿no? Al 1% en los lugares donde van a ingresar los tornillos o pinchos que le llamamos, ¿no? Esta técnica va a permitir realizar procedimientos de fijación, incisión y sutura en la superficie del cráneo, o sea, en la parte de tejidos blandos, ¿no? En el cuero cabelludo, sin dolor por acción del agente anestésico aplicado, que es anestesia local. Se identifica la emergencia del nervio supraorbitario, región ciliar, acá, ¿no? Acá arriba, acá el supraorbitario, y del nervio occipital mayor en la parte posterior, localizado en la unión del tercio externo y tercio medio de una línea imaginaria que va desde el mastoides al ilion, ¿no? Tercio externo y tercio medio, ¿no? Del mastoides, de acá el mastoides, al ilion, ¿no? Lo dividen en tres partes, y entre las dos terceras partes y la tercera parte que va hacia la mitad, ahí se coloca, ¿ya? La anestesia. Pero muchas veces nosotros, por ejemplo, utilizamos el anestésico donde se colocan los tornillos, como les dije, ¿no? Se selecciona el agente anestésico dependiendo de la duración estimada del procedimiento, y con previa técnica de antisexia se procede a realizar la infiltración. O sea, como si es una operación, pues, ¿no? La colocación del marco estereotáxico, así como ustedes ven acá. Esta técnica de localización, biopsia y resección guiada por estereotaxia es exitosa en tumores intracraneales, superficiales y profundos, y localizados en el espacio supra e infratentorial, o sea, en todo el cráneo, a todo nivel intracraneal. Entonces acá están, colocan la anestesia primero, que ya habían colocado, y luego colocan el marco, ¿no? Ese marco, como le dije, tiene que ingresar los 4 tornillos y fijarlo al hueso, al cráneo, ¿no? Después de colocar el marco al paciente se le realizan nuevamente estudios de imagen, por supuesto. Los datos, ¿cómo lo adquieren? Lógicamente, hacen el estudio de imagen, ¿no? Principalmente acá en el Perú, sobre todo con tomografía axial estereotáxica computarizada, se acopla el marco. Para eso hay software especiales, ¿no? Ya está fijado el cráneo y se acopla a la mesa del tomógrafo. Esas mesas tienen generalmente un adaptador de ahí, ¿no? Que garantiza la inmovilidad durante el estudio.
Se coloca el sistema de referencia, se realiza la tomografía y se procede a la planeación. La preparación del paciente, igual que cualquier paciente que van a operar, ¿no? Sino que en este caso, como es anestesia local, está despierto, ¿no? La posición tiene que ser adecuada y fijará a la mesa de operaciones según el abordaje planeado con anterioridad. O sea, primero planeamos, como si no hay planeamiento no se puede hacer, ¿no? Y de esa manera van a poder fijar este marco a la mesa. Se prepara el área craneal del paciente con solución nuevamente antiséptica, yodada, no si es que no es alérgico al yodo, y si es necesario se realiza tricotomía. Todo lo anterior bajo la técnica anestésica de bloqueo regional, ¿no? A veces hacen una tricotomía para poder tener, por si acaso, la vía aérea lista, ¿no? El abordaje quirúrgico, el sitio de abordaje quirúrgico se selecciona evitando dañar áreas elocuentes, ya le dije, por el lugar más cercano a la lesión, ¿no? El que tiene menos medida, para preservar la función neurológica del paciente. Por lo tanto, se identifica la situación intracraneal de estructuras vasculares y neurales de importancia y su relación con el volumen tumoral que se establece. Ese es cuando se trata de un tumor o con la lesión en este caso. Se establece durante la planeación para reducir al mínimo los riesgos de lesión. O sea, si no hay planeamiento, olvídense de la cirugía, ¿ya? Se realiza un orificio para poder ingresar ya intracranealmente, tienen que hacer un orificio, un hoyo de trépano, ¿no? De un pequeño nomás, con un trépano manual, pueden hacerlo con un trépano eléctrico, al cráneo, al hueso. Se introduce el instrumental quirúrgico, generalmente una aguja para biopsia o drenaje, guiado con exactitud por medio de computadoras para alcanzar la lesión, y se extrae el contenido biológico, puede ser pus, sangre, líquido o tejido, también a veces se hace biopsia, ¿no? Y en este caso de tumores o de lo contrario, los tumores implantan semillas radiactivas o también implantan isótopos radiactivos, ¿no? Radioterapia por estereotaxia o una biopsia también de una lesión infecciosa, ¿no? Para hacer diagnóstico. Luego de eso, retiran la muestra y ya terminó la cirugía, ¿no? Cuando es solamente estereotaxia, ¿no? Y eso sirve para estudio. Y tras un promedio de 20 minutos, el paciente puede salir de la sala de operaciones. Por supuesto, tiene que estar despierto, hablando tranquilo y sin déficit, de ningún tipo de déficit, en 98% según la experiencia de estos señores que hicieron esto, ¿no? Es un procedimiento de vanguardia que coloca la neurocirugía moderna con técnica de cirugía ambulatoria, ¿no? Es decir, este paciente después de haber hecho, reposa 6 horas, y si no tiene complicaciones, porque puede haber complicaciones post-quirúrgicas, post-cirugía estereotáxica, por ejemplo, dentro de ellas sangrado, ¿no? Que se puede en esos casos a veces en una catástrofe. Si en 6 horas ese paciente está bien, a las 6, 8, 10 horas le pueden dar de alta, ¿no? Puede ir a su casa. ¿Qué intervenciones permite la técnica estereotáxica? Para tumores cerebrales, venimos repitiendo esto, ahí se realiza biopsia del tumor, a veces se localiza para retirarlo todo, solamente sirve como localizador, se hace una craneotomía, ¿no? Que incluya al punto central en el centro de la craneotomía, al punto central por donde va a ingresar el tumor, ¿no? Y para trastornos vasculares también es para ubicación de esos trastornos vasculares, ¿no? Para trastornos de conducción eléctrica como las epilepsias, para ubicar el punto crítico donde se encuentran las descargas epilépticas y inhibir esas descargas. O también cuando se trata de una alteración del movimiento, es decir, en los dos casos últimos, cirugía funcional y para el Parkinson, ¿no? Talamotomía, palidotomía, subtalamotomía, según lo que se quiera realizar en estos pacientes, ¿no? Según el acceso que tenga. Hay cuidado de enfermería, por supuesto, hay cuidados indirectos, que son preparación, conservación del instrumental. Acá la enfermera tiene que hacer una serie de procedimientos, pero usted tiene que tener conocimiento de los requisitos para el tratamiento del instrumental, debe ser preparada previamente cuando se compra este tipo de equipamiento, debe sumergirlo en agua jabonosa para retirar las partículas de sangre que pueden adherirse al instrumental. El primer enjuague con agua a temperatura ambiente siempre, el segundo enjuague con agua destilada para evitar que queden partículas de sales, engrase para facilitar el rodamiento,
¿no? Para que se pueda desplazar bien el aparato. Se debe empaquetar con doble paño o en un paño y nylon, ¿no? Eh, los cuidados directos en la primera fase, en el día previo a la intervención, debe explicar la enfermera a los familiares del paciente la importancia de su cooperación con el mismo. Esto siempre y cuando sea una enfermera que trabaja constantemente solamente en las cirugías estereotáxicas, pero esto debe hacerlo generalmente el médico tratante, ¿ya? Explicar al familiar, dejarlo sin dudas, ¿no? Porque si el paciente o el familiar tiene dudas, es mejor no realizar la cirugía. Tiene que entender de qué se trata cualquier tipo de cirugía, no solamente la cirugía estereotáxica. Tienen que lavarle el cabello con solución antiséptica adecuada, eso sí, la enfermera de piso. Tiene que realizarle previamente un baño de aseo, preparar las historias clínicas, radiografía del paciente, sí, tomografías, por supuesto, verificar que se cumpla la dieta indicada, ¿no? Administración de sedantes, si es que lo requería, si a veces están nerviosos, un día antes le dan, ¿no? En la segunda fase, el mismo día de la intervención quirúrgica, nuevamente tiene que realizarse previamente, temprano, un baño con lavado de cabello, con solución ya antiséptica adecuada. Tienen que colocarle todo el uniforme de sala al paciente y trasladarlo al salón de operaciones. En la tercera fase, eso ya dentro de sala de operaciones, ¿no? Y cuando regresa a su cama, en sala de operaciones, hay que comprobar que está fijado el marco estereotáxico, la enfermedad tiene que comprobar, ¿no? Claro, el marco lo colocamos los médicos, el que va a operar, pero tiene que comprobarlo la enfermera que esté fijado, ¿no? Tiene que apoyar al paciente en la esfera psicológica, tiene que tener en cuenta con antelación el proceder de la enfermería ante complicaciones vasculares, es decir, tiene que tener el oxígeno a la mano, la aspiradora, ¿no? La camilla dura casi cerca, para poder intubar, por ejemplo, ¿no? Tiene que desinfectar la zona antes de la colocación del marco estereotáxico. Esto generalmente lo hace el ayudante, el segundo cirujano o el médico residente, ¿no? Auxiliar al neurocirujano en toda maniobra de colocación del marco, ¿no? Esto siempre y cuando, generalmente esta cirugía es por un solo neurocirujano, por eso que dice que la enfermera debe estar ahí auxiliando, pero siempre tiene que haber un segundo cirujano o siempre tiene que haber una ayudante que sea por lo menos residente, ¿no? Porque tengamos en cuenta que podrían haber complicaciones. Se traslada para el tomógrafo que en dependencia de indicación se le administra contraste, ¿no? Cuando regresa al salón, la enfermera circulante, o sea, tiene que recibir primero al paciente cuando sale de sala de operaciones, ¿no? Realiza cateterismo vesical, por si hubiera contenido, traslada al paciente para la mesa quirúrgica y coloca en posición al paciente, ¿no? Cuando regresa nuevamente, posterior a la enfermera instrumentista prepara el instrumental para el acto quirúrgico. Desinfecta el área quirúrgica con algún agente antiséptico, ¿no? En este caso, evitane hidroalcohólico, en ese lugar donde te proponen esta forma de realizar la estereotaxia. Y se le agrega yodo en caso que el paciente no sea alérgico, como les había repetido, ¿no? Se colocan los paños estériles para delimitar el área quirúrgica, procede a realizar la instrumentación de la cirugía. Actualmente, aparte de los paños estériles, antes de ponerlo, le ponemos de repente un material transparente, ¿no? Para que eso como un plástico adherible al cráneo y al marco, y recién encima ponemos los paños estériles, ¿no? Con eso estamos asegurando una mejor asepsia del paciente. En el postoperatorio inmediato en el salón, que cuando termina la intervención quirúrgica, se tiene que aplicar pomada antibiótica, apósito y esparadrapo, o sea, cuando ya comienzan a sacar los pines, y en caso de cirugía cráneo abierto, agregar aparte el material para pegar las gasas que se ponen encima. Luego, en sala, en el postoperatorio inmediato, es recibido por la enfermera de sala trasladándolo a la habitación postquirúrgica. La colocación del paciente debe ser siempre a 30 grados, acuérdense, ¿no? Para disminuir
la presión venosa central y con eso la presión endocraneana dentro del cráneo. La principal atención debe ir centrada en aquellos síntomas que pudieran aparecer, tales como son hinchazón, edema, sangramiento, convulsiones, ¿no? El edema van a evidenciarlo por cefalea, ¿no? El sangramiento también por alteración de conciencia, cefalea, y las convulsiones pues son evidentes, ¿no? En resumen, ¿no? Las aplicaciones de esta técnica son biopsia estereotáxica, craneotomías dirigidas por estereotaxia, en neuronavegación también y en radiocirugía. ¿Qué enfermedades se tratan en resumen? Trastornos del movimiento, de enfermedades funcionales, enfermedades psiquiátricas fuertes, funcional, ¿no? Dolor crónico, funcional, espasticidad, funcional, síndrome de Tourette, epilepsia, todo eso es funcional, son enfermedades que se tratan, ¿no? Y en el caso de tumores, colocación de material que puede ser radiactivo en el centro del tumor, ¿ya? O también para realizar las exéresis haciendo la craneotomía, ¿no? Ubicando el área de craneotomía. Y como ven ustedes, esto es todo lo que se refiere . Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, bueno, esto es todo lo que se refiere a estereotaxia. O sea, la clase no ha sido muy larga, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Al parecer no, doctor. Fátima, ¿comprendiste perfectamente? Fátima. Fátima, ¿todo entendido, no? Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, 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 te escucho. Felipe. Sí, sí. Todo muy claro, doctor. Muchas gracias. Fernando. Doctor, todo correcto. José. Sí, doctor. Solamente una pequeña duda nada más. Usted mencionó que normalmente se debe evitar punzar vasos por el riesgo de hemorragia. Entonces, en los hematomas cerebrales, y decía descompresión, doctor, justo en sus diapos y lo mencionó. No, en los hematomas es para ubicación del abordaje. Solo para ubicación, ¿no? Como en las diapos decía, descompresión era mi duda. No, Entonces, descompresión es cuando tienes que hacer cirugía descompresiva, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, descompresión, ¿por qué? Porque estás evacuando tú el hematoma. Al evacuar estás descomprimiendo. claro, o sea, mi duda es que entonces con la cirugía estereostática sí se puede retirar los coágulos. Claro, porque cuando tú, por ejemplo, realizas, ahí haces una craneotomía mínima. O sea, no haces solamente un hoyo de trépano, sino una craneotomía pequeña, mejor dicho. Haces 2 o 3 hoyos de trépano chiquitos y unes todo, sacas una plaquetita pequeña, ¿no? Y por ahí pueden salir los coágulos. ¿Entiendes? Sí, doctor, gracias. Porque un coágulo sale pues a través de un orificio más o menos, ¿no? Suficiente, tiene que ser el orificio de tamaño suficiente. En un orificio de 1 centímetro no va a salir un coágulo, pero en un orificio de 2 o 3 centímetros sí. ¿Me entiendes? Doctor. Y haces una craneotomía pequeña, mientras que si no lo haces sin eso, tienes que hacer con una craneotomía un poco más grande, ¿me entiendes? Permite localizar mejor para hacerlo más pequeño la lesión, la craneotomía, perdón. Exacto. Bueno, Fernando. José. Sí, doctor, yo fui el que le hizo la pregunta del hematoma. A José. Milagros. Sí, doctor.
Doctor, una pregunta, no sé si escuché bien, pero usted menciona que a las 6 horas el paciente ya se encuentra en buen estado, entonces se le puede dar de alta. Claro, esto prácticamente es una cirugía de día o una cirugía ambulatoria, ¿no? Si todo va bien, ya el paciente pues no necesita estar en el hospital, ¿no? Recuerden que la han hecho con anestesia prácticamente local o regional y el paciente estaba despierto. Si no hubo ninguna complicación, cerraron la herida, es como una herida pequeñita que le queda arriba. ¿Se dan cuenta? Y el paciente ya no necesita estar en hospitalización, pues. Entonces, por eso es una cirugía ambulatoria. Ah, ya, entiendo, doctor, gracias. Pero si en el transcurso, por ejemplo, de que está ahí, el paciente comienza a comprometerse neurológicamente, lógicamente ese paciente nunca le van a dar de alta, ¿no? Bien. Lucy, Sí, doctor, todo entendido, doctor. bien. Natalie, Sí, doctor, todo bien, doctor. bien. Pedro, Sí, doctor, todo claro. Gracias. bien, Pedro. Xiomi, Sí, doctor, todo claro también. bien. Miren, la práctica de hoy